Entonces, si ya terminaron, entonces, ¿cómo les fue con la relación estructura-actividad? ¿Qué tanto se recordaban? Mal, mal. Ay, ¿por qué mal? 2 que 3. Bueno, vamos a dar una medio repasadita. Yo les ponía lo de el grupo al kilo pequeño, óptimo para actividad. Ese es el grupo que que realmente va a hacer que el compuesto sea más lipofílico y por lo tanto es bueno para la actividad. La ventaja es que es fácilmente eliminable por desaminación oxidativa y por lo tanto tiene una buena actividad a nivel del sistema nervioso central porque la lipofilia hace que se pueda tener un mejor acceso al sistema nervioso central. También hay otros compuestos dentro de las benzodiazepinas que no tienen ese grupo, o sea que es bueno porque me aumenta la lipofilia, pero no es imprescindible como para que me quite la actividad. Entonces, tengo benzodiazepinas como el diazepam y el temazepam, que tienen este grupo al kilo pequeño en posición 1, pero también tengo benzodiazepinas que no lo tienen. Como digo ahí, este grupo me va a favorecer la lipofilia y eso hace que tenga fácil acceso al sistema nervioso central. Pero no es imprescindible y vamos a ver que en otros compuestos, pues, como el oxazepam, el lorazepam no lo tienen, pero tienen otras características que hace que tengan algunas ventajas también frente a al diazepam y el temazepam. En posición 2, como les había dicho, es importante el grupo amido, generalmente con pues ese grupo carbonil. El doble enlace entre posición 4 y 5 también es requerida para actividad, o sea, eso sí es importante que exista en los compuestos, ese sí es necesario para contribuir a que el compuesto se una al receptor y que muestre actividad. Si el doble enlace que yo tengo a este nivel del 4-5 que yo les digo se cambia en posición 3-4, que este doble enlace pasara para acá, disminuye la actividad. Entonces, generalmente pues no vamos a tener compuestos con el enlace entre 3 y 4 porque se disminuye la actividad. Yo les decía el sustituyente electronegativo en posición 7, se los había mencionado y también era pregunta del juego, porque realmente era un juego. Y esto se requiere para la actividad del compuesto. Mientras más electronegativo, más actividad, ahí está, como que me comí unas letras, más actividad. Y el sustituyente que haya en posición 7 va a determinar la potencia de la benzodiazepina. Entonces, yo necesito un sustituyente electronegativo en posición 7 para que tenga una mejor actividad el compuesto y según qué tan electronegativo sea, así va a determinar la potencia de la benzodiazepina. Entonces, este sí es un punto muy importante y que ustedes tienen que fijar que en posición 7 yo debo tener un sustituyente electronegativo. Generalmente se utiliza cloro o algún compuesto nitro. Ya vimos en posición 2, ya nuevamente, pues está esta positiva que ya se las había mostrado. Y si esta posición 2, yo cambio ese oxígeno carbonilo por un metileno, para que pueda volverse activo necesita que ocurra una oxidación metabólica. Y si lo cambio por un tiocarbonilo, o sea que tengo un azufre, para que sea activo,
yo requiero hidrólisis metabólica. Entonces, pueden cambiarse, pero se necesita que tenga antes un proceso metabólico para que tenga actividad. Es importante ese grupo carbonilo, como yo les decía, para que interaccione con el grupo histidina al receptor, que actúa como donador de protones y lo ayuda a la unión con el ligando. Y como yo les decía, el donador de electrones debe estar en el mismo plan con el grupo electronegativo que vamos a encontrar en posición 7. Entonces, hablando del cambio en esta posición 2, yo tengo el clordiazepóxido. Yo no tengo el grupo carbonilo, pero entonces yo necesito que haya una desaminación oxidativa que me va a dar el demoxepam como metabolito y que es el que ya tiene la actividad como depresor del sistema nervioso central. Entonces, ustedes vieron que el primer compuesto que se había sintetizado de este tipo y que dio origen al grupo de las benzodiazepinas fue el clordiazepóxido. El clordiazepóxido en posición 2, pues no tenía un oxígeno carbonilo, pero luego de una oxidación, una desaminación oxidativa, entonces yo tengo un metabolito que es activo, que es el demoxepam. En posición 3, la posición 3 es importante también. Ese venía también en el juego, sí. Mariam Nufio. Mariam. Mariam, en posición 3, ¿cuál es la importancia del sustituyente en posición 3? ¿O qué sustituyentes puedo tener en posición 3? OH, ¿y qué hace ese sustituyente OH en posición 3? ¿Qué característica me da? Aumenta la polaridad. Y entonces, ¿potenciador de qué? Mariam. ¿Potenciador de qué, Mariam? Farmacocinética. Potenciador de farmacocinética. Bueno, de excreción. Gracias, Pablo. Andrés Barrios. No, ya lo dijeron en el chat, era eso de excreción. Ah, bueno. Y hay sí. que decir también. Exactamente, porque como en el momento que cuando yo tengo ese grupo de hidroxilo, entonces va a ser que tanto así como potencial farmacocinético, no, sino que hace que aumente la excreción del compuesto. Lo voy a eliminar más rápido y por lo tanto disminuye la duración de acción. Pueden haber otros sustituyentes en la posición 3. Una sustitución alquílica sí me puede disminuir la actividad. Y vemos que hay muchas de las benzodiazepinas que se utilizan, tienen el grupo de hidroxilo en posición 3. Y es farmacocinéticamente es importante porque se aumenta la excreción, pero también yo puedo tener un reemplazo con un grupo carbonilo y es en posición 3 también. Y cuando tengo esos compuestos, generalmente lo que vamos a tener son profármacos, como el cloracepato de potasio y el loflazopato de etilo. Y estos
Me disminuyen efectos secundarios y el tiempo de vida medio del compuesto. Hay un aumento de solubilidad porque estoy hablando de sales y pues son compuestos que se absorben bien por vía oral. Entonces, esta posición 3 con este grupo carbonilo no solo me aumenta solubilidad, lo puedo administrar en forma oral, la sal, sino que además son profármacos. Y entonces disminuyen efectos secundarios porque hasta que son metabolizados se obtiene el metabolito activo y también me disminuye el tiempo de vida medio. O sea que voy a tener compuestos que se van a excretar un poco más rápido. Un aspecto importante es que las posiciones 6, 8 y 9 no deberán estar sustituidas nunca para la acción de las benzodiazepinas. 6, 8 y 9 no debe haber sustituyente. Si hay algún sustituyente, interfiere con la actividad del compuesto. Y la posición 5, que sí, también se las preguntaba, porque esa es una de las más importantes. Un grupo fenilo promueve la actividad. Si este grupo es orto o diorto sustituido, como me decía Dulce cuando me hizo la pregunta, que había encontrado sustitución en posición 2 del grupo fenilo. Si es diorto sustituido con atrayente de electrones, aumenta actividad. Y los sustituyentes en posición para disminuyen actividad. Entonces, así como está ahí, en los numeritos en rojo es donde es preferible que hayan sustituyentes. Y el anillo fenilo se puede cambiar por un 2-piridilo porque ya hay algunos, como el bromazepam, que es benzodiazepina, que tiene un grupo 2-piridilo. Esta es la posición 5. Me estaba preguntando Virginia, la posición 5 es esta. Ese es el de la posición 5. La anterior era que no puede estar sustituido en la 6, la 8 y la 9. ¿Está bien, Virginia? En la posición 4, ¿qué me estás preguntando, Pablo? Justo de esto que estamos viendo de la posición 5 del anillo. Ah, sí. Ahí menciona que si están en posición orto, pues van a tener una actividad pues buena. Y en 4 ya Sí. no. Entonces mi Sí, ya pregunta, no. en 4, aunque sean atractores de electrones, disminuye la potencia aún así. Sí, posición para no disminuye la actividad. Cualquier sustituyente en posición para. Gracias. Bueno. Pero como habíamos visto al principio de la posición 1, de un grupo alquílico pequeño, hay también otro grupo de compuestos que se unió el enlace 1 y 2 de este anillo B, o sea que en este, con un anillo adicional rico en electrones, como un triazol, como es en el caso del alprazolam, o un imidazol, como es en el caso del midazolam, y da como resultados benzodiazepinas farmacológicamente activas, con gran afinidad al receptor. Entonces, pues aquí ya las primeras que vimos, la estructura general de las benzodiazepinas fueron las primeras benzodiazepinas que se comenzaron a utilizar en terapéutica, y luego al hacer estos cambios, pues ya se obtuvieron estas benzodiazepinas con un anillo adicional rico en electrones y que pues resultaron ser buenos y hipnóticos y sedantes.
como el alprazolam y el midazolam. Entonces tenemos la estructura general que ya habíamos visto, los dos anillos importantes para que tenga actividad. Imprescindible el anillo de 7 lados, que es el anillo B. El grupo fenilo que como sustituyente que aumenta la actividad, pero tenemos ya el otro tipo de benzodiazepinas que son ya con un anillo heterocíclico, pues que nos une en la posición 1 y 2. Entonces, la estructura general de las benzodiazepinas, podemos decir que es esta que está aquí, pero con algunas modificaciones que ya tenemos las benzodiazepinas heterocíclicas, que son la imidazolo y las triazol benzodiazepinas. La mayoría, no todas, no tienen un centro quiral, pero el anillo de 7 lados puede adoptar una o dos conformaciones energéticas, las conformaciones de bote, y que son relativas en antioméricas una con la otra. Y entonces, generalmente, los estudios han demostrado que la posición 1 es la preferida para la unión con el receptor. Esa es por la característica del anillo de 7 lados y que podemos encontrar dos conformaciones, pero que generalmente se une al receptor en la conformación 1. Estos compuestos son compuestos lipofílicos, porque ustedes ya ven que tienen en su estructura un gran contenido de hidrocarburos y también tienen presencia de halógenos, algunos de ellos. Y realmente son compuestos que no se encuentran ionizados en condiciones fisiológicas. Esto es importante porque nosotros queremos que llegue al sistema nervioso central. Y para atravesar la barrera hematoencefálica necesitamos que sean compuestos lipofílicos, que atraviesen barrera hematoencefálica. Las benzodiazepinas son bases orgánicas débiles, con el nitrógeno más básico de la imina, N4. Que es esta que está aquí. La amida en posiciones 1, 2 es no básica. Y por lo tanto, sales de benzodiazepinas pueden ser formadas únicamente con ácidos fuertes. Estas sales generalmente son inestables y rápido se hidrolizan. Primero en el enlace imina y luego en la amida, dando productos inactivos. La primera reacción de hidrólisis es reversible, sin embargo, la segunda elimina la actividad del receptor GABA. O sea, tenemos la hidrólisis a nivel de imina y luego la hidrólisis a nivel de la amida, y esa es la que ya no es reversible. Y elimina la actividad por el receptor GABA. Ya vimos que tenemos las benzodiazepinas imidazólicas y triazólicas. Estas van a tener uno o más nitrógenos básicos en su estructura anilar adicional, si es imidazol o triazol. Y generalmente estos átomos de nitrógeno no están suficientemente básicos para estar protonados a pH fisiológico, pero están suficientemente básicos para sales solubles en agua cuando son tratados con ácidos fuertes. Y estas sales formadas son mucho más estables que con las benzodiazepinas tradicionales, que vimos esta inestabilidad, que primero que son inestables y que se hidrolizan rápidamente. Y vemos cómo es que al tener ya la segunda reacción de hidrólisis, elimina la actividad
con el receptor. Sin embargo, las sales de las benzodiazepinas imidazólicas o triazólicas son mucho más estables. Ya no, el único rompimiento es a nivel de la imina del nitrógeno 4 y ya no tienen más hidrólisis. Entonces, ya no tienen otro grupo amina lábil. Entonces, a pH fisiológico se favorece la reformación del anillo benzoazepínico. Ya no hay mayor hidrólisis y por lo tanto no se inactivan de la misma manera que las otras. Entonces son sales mucho más estables y por eso es que estas benzoazepinas pues tienen algunas ventajas y se han utilizado para varias aplicaciones terapéuticas por su estabilidad. Tenemos las benzodiazepinas 3-carboxiladas, que ya los habíamos mencionado, que está como el clorazepato. Y estas, yo les decía, me permiten formar profármacos. El clorazepato es el prototipo. Por ser un grupo carbonilo, yo puedo formar sales que me permiten la solubilidad en agua. Como yo les decía, son profármacos. Cuando se administran por vía oral, son protonadas en el tracto gastrointestinal y luego, primero se protonan y luego sufren una descarboxilación espontánea, dando una benzodiazepina activa que es absorbida en el intestino. Por eso yo les decía que me servía que estas son benzodiazepinas profármacos. Y esta es una reacción química que no está catalizada por enzimas. Como yo les decía, espontáneamente pierde la molécula de CO2 y entonces ya el nordiazepam es el metabolito activo. Entonces, ¿cuál es la ventaja que yo tenga un grupo carbonilo en posición 3? Que yo puedo formar sales que se absorben, que van a ser mucho más solubles en agua, se absorben muy bien en forma oral, a nivel gastrointestinal se van a protonar y luego sufren una descarboxilación, que es lo que me da el metabolito activo. Esa es la forma en que trabajan esas benzodiazepinas 3-carboxiladas. Y por eso es que decimos que son profármacos, porque el metabolito activo se obtiene hasta que es absorbido en el intestino. Y en esta diapositiva tenemos el flurazepam. Y esta lo que tiene de distinta de las benzodiazepinas tradicionales es que tiene una cadena lateral 1-etil-dietilamino. Esta es una amina terciaria típica, relativamente básica, por lo tanto este nitrógeno sirve como centro básico para la formación de sales. Entonces tenemos esta otra benzodiazepina que me permite la formación de sales por su nitrógeno, por su amina terciaria que es relativamente básica en esta posición. Entonces ustedes ven, tenemos algunas benzodiazepinas que tienen algún cambio un poquito distinto a lo que vimos en la estructura general. Sí, Pablo. Sí, licenciada, solo con esta diapositiva, como estoy viendo que la posición que se vio afectada fue la 1, entonces Ajá. la pregunta es como el flurazepam va a ser menos potente que el diazepam, por ejemplo, que solo tiene un metilo. Lo que pasa es que vimos que el diazepam, como tiene solo un metilo, lo que hace es que eso le aumenta la lipofilicidad
En cambio, y eso hace que pues me llegue más rápido al sistema nervioso central y empiece a actuar desde que se absorbe. En cambio, en el caso, por ejemplo, del flurazepam, lo que yo estoy haciendo es que este sustituyente me está permitiendo la formación de una sal. Y esta tiene la ventaja de tener una absorción, o sea, yo la puedo administrar por vía oral y luego se va a metabolizar para que llegue al sistema nervioso central. Necesito que se metabolice. El diazepam, per se, como diazepam, llega al sistema nervioso central, más todos los metabolitos. Vamos a ver que también, que esa es una forma de actuar del diazepam. ¿Ya? Sí. No es que sea menos activo, su acción, su forma de actuar va a ser un poquito diferente y diríamos que este necesita que tenga cierto metabolismo para que llegue al sistema nervioso central. Sí, pues, gracias, licenciada. Vale. Entonces, el metabolismo, la mayoría son lipofílicos rápidamente absorbidos. Y si tienen grupos polares, pues va a disminuir la absorción. Se unen a las proteínas plasmáticas, se unen grandemente a las proteínas plasmáticas. Cruzan barrera hematoencefálica, por eso es que se utilizan para lo que se utilizan. Tienen su metabolismo, se dan reacciones de N de metilación, hidroxilación y conjugación. Si ustedes se recuerdan de química medicinal 1, pues son reacciones para de metabolismo de los compuestos. Tienen vidas medias largas, en general me duran bastante. Metabolizadas por citocromo P450, el CYP3A4 y el CYP12C19. Y como son metabolizadas por el CYP3A4, son afectados por inhibidores de este citocromo. Y algunos inhibidores de este citocromo, ustedes se recuerdan, está como por ejemplo el jugo de toronja. ¿Eso qué significa? Que si yo le doy diazepam a una persona con jugo de toronja, todavía se va a tardar más en metabolizar el diazepam porque ahí están compitiendo por el mismo citocromo. Tienen pocas interacciones medicamentosas, solo esto de los inhibidores del citocromo P3A4. Y el primero, como yo les decía, que fue sintetizado, fue el clordiazepóxido. Ya vimos que por el sustituyente que tiene a este nivel, pues debe sufrir una N de metilación e hidrólisis del grupo amidino para que se tenga el metabolito activo, que es el demoxepam, que es el mayor metabolito. Se conoció, así como yo les decía, que cuando lo sintetizaron, este Sternbach, él trabajaba en Hoffmann-La Roche, fue un innovador con el nombre Librium, que comercializaba La Roche, Hoffmann-La Roche. Es bien absorbido por vía oral. En 2 a 4 horas ya se tienen niveles plasmáticos del fármaco. Tiene una vida media de 6 a 30 horas, imagínense. Se necesitó 30 horas más o menos para eliminar. El metabolito activo es el nordazepam, así como pasa con el diazepam, el clorazepato y el prazepam. O sea, el nordazepam es el metabolito activo de todos ellos. Y luego se convierte en oxazepam, que se conjuga para excretarse como glucurónido. Entonces, por eso es que estos compuestos tienen una vida media tan larga. Y con el clordiazepóxido, que todavía se utiliza y pues ya hay genéricos, las personas a veces, algunas personas no les gusta tomarlos porque dicen al día siguiente todavía estoy así como toda surumba, todavía como que no me recupero muy bien. Porque la vida media es muy larga y las personas sienten como que se ve afectada sus actividades porque todavía se sienten, así como decirles,
con una actividad deprimida, ¿verdad? No estoy hablando de depresión, sino actividad, una menor actividad por lo que Licenciada, causa. yo tengo una Entonces, pregunta. ajá, Así como ese sí, medicamento que usted acaba de mencionar, mi abuelo lo toma, pero el doctor le indicó que los primeros días la tenía que tomar la mitad, luego la mitad y otro cuarto y después completa, pero eso se debe a lo que usted acaba de explicar o por qué los médicos recomiendan esas dosis. sí. La verdad es que al principio una menor cantidad para que las personas no sientan eso que yo les decía, porque se toman la tableta, generalmente se las dejan en la noche porque pues les da hasta sueño, ¿verdad? Por esa depresión del sistema nervioso central. Entonces se la toman y al día siguiente se levantan que ya no se quieren ni levantar, ¿verdad? Y entonces ya no saben, dicen, me siento mal, o que es el mismo medicamento. Entonces, pues algunos doctores, me imagino, a él le comenzaron a dar por, digamos, primero una cantidad y después le fueron aumentando, es lo que me decías. Sí, así. Exacto, para que se fuera acostumbrando, pero de todas maneras, como les iba a enseñar aquí, digamos, este es el clordiazepóxido, lo que ven aquí, y cómo es que se metaboliza para dar el metabolito que es el demoxepam. Esta sustancia, que también es un metabolito de las benzodiazepinas, todavía al metabolizarse me da otro metabolito que es el nordiazepam, que también tiene una actividad como benzodiazepínico, o sea que también me causa depresión del sistema nervioso central. Y este todavía se metaboliza a otro metabolito activo que es el oxepam o oxazepam. Entonces ustedes ven, del que me tomé, todavía cuántos activos se producen dentro del organismo para que haga ese efecto tan largo. Entonces, algunos médicos, así como tú me decías, les mandan primero las pequeñas dosis para que vayan acostumbrándose, pero una vez se tomen la pastilla completa, todo este camino, tienen todos los metabolitos activos que los mantienen con esa presión del sistema nervioso central hasta que ya se glucuroniza y se elimina. O sea, que ya sufre la glucuronidación y se elimina. Entonces, es por eso. Gracias, Pero el licenciada. clordiazepóxido, con tanto metabolito activo, los deja así como, diríamos, las personas se sienten así como algo surumbo. Diríamos, sí por eso a algunos no mucho les gusta tomar el clordiazepóxido, lo sienten como que no los dejan tener su vida muy normal. Entonces, es por eso. Y bueno, esta creo que está además, es lo mismo, ¿verdad? Como el clordiazepóxido se va al irse metabolizando. Todos estos son metabolitos activos, son 4 metabolitos activos que tiene el clordiazepóxido. Estos metabolitos que que les puse en el cuadrito verde, son comunes de otras benzodiazepinas, como del diazepam, del clordiazepato, pero ven que solo tienen estos 2 metabolitos. En cambio, el clordiazepóxido tiene 4 metabolitos activos, y por eso es que su duración de actividad es bastante. Entonces, por su vida media larga y metabolitos activos, es de larga duración y puede causar adicción. Y hay una acumulación y una sedación excesiva. Acumulación por eso de que si, por ejemplo, si yo tengo 30 horas de vida media, entonces yo me tomé el clordiazepóxido ahorita en la noche. Mañana en la noche solo han pasado 24 horas. Entonces, ni he terminado de eliminar la pastita que me tomé hoy. Entonces ya me tomo el siguiente. Y entonces ya tengo, digamos, 6 horas de la anterior que todavía me va a faltar para eliminar. Y ya empiezan las 30 horas del siguiente. Y por eso es que se dice que hay acumulación del clordiazepóxido. Entonces es una benzodiazepina que realmente fue la primera
y que tiene el problema de que puede haber acumulación y una sedación excesiva. Por eso yo les decía, las personas se levantan que se sienten así como cansados y que no pueden seguir sus actividades normalmente. Sí, hay problemas de adicción, Cocaví, por este efecto tan largo. Secundarios más graves, pues secundarios más graves, no sé, con las benzodiazepinas no se tienen así como tantos efectos secundarios, pero sí, sobre todo las personas se sienten que como no están del todo con los 5 sentidos, algunas actividades les cuesta realizarlas y algunos que tal vez se quieren poner a hacer alguna actividad, sí pueden tener algún accidente porque realmente no están en sus 5 sentidos, como yo les digo, porque todavía tienen una sedación, porque el clordiazepóxido causa una sedación excesiva. No sé si respondí, Cocaviva, a lo que tú me estás preguntando. Bien. Y las benzodiazepinas tradicionales, luego del clordiazepóxido, pues han salido un montón. Y entre las que más se conocen están las que aparecen en la diapositiva, que está como el diazepam, clonazepam, lorazepam, oxazepam, bromazepam, flunitrazepam y temazepam, que ya en alguna diapositiva aparecieron. Son de los benzodiazepinas tradicionales. Acuérdense, aquí no estamos viendo a las imidazólicas porque estamos viendo las de la estructura, perdón, la estructura que vimos al principio como estructura general antes de entrar a las que ya tienen, sí, parece trabalenguas. Pero el pam, ya saben ustedes que es una benzodiazepina generalmente. Y aquí pues todavía no tenemos a las triazólicas o imidazólicas. Esas son las tradicionales. El diazepam, como yo les decía, aquí en Guatemala, pues se supone que tiene control la venta, pero así como ha pasado, hay quienes me dicen, ay, pero si a mí me lo venden en la tienda. Pero había una química farmacéutica, pues ya casi química farmacéutica, estudiante de último año, pero que era así toda chiquita, delgadita, parecía más niñita y una vez les pusieron a hacer un trabajo en farmacología y estaban haciendo algo con el diazepam y no le querían vender diazepam ni con receta porque le decían usted es menor de edad, ni con la receta le daban el diazepam y ella ya estaba terminando la carrera, pero como la miran tan chiquita y menudita, ahí sí ya tuvo más suerte. Le digo, hay gente que va a comprar el diazepam a la tienda, pero a ella no se lo querían vender. Como yo le habíamos mencionado, el grupo alquilo pequeño en el diazepam es óptimo para actividad por la lipofilia. Y en la posición 2, el grupo carbonilo. Es un primer miembro de las benzo-2-onas, porque se recuerdan que yo les dije, el clordiazepóxido fue el primero, pero cuando vieron que el metabolito era más fácil sintetizar a partir del metabolito, que era el que presentaba la acción de las benzodiazepinas. Y entonces de ahí empezaron con el diazepam, y que es de la primera de las benzo-2-onas, y que el nombre del innovador, y ustedes ven, también lo sacó Roche, que es el mismo que sacó el clordiazepóxido, que era Librium, pues era el diazepam con el nombre de Valium. Ese es el innovador, quiere decir el primero. Ahora hay un montón de diazepanes genéricos con un montón de nombres. Es muy lipofílica, se absorbe rápidamente, un pico máxima concentración en sangre de 2 horas, pero la eliminación es lenta y vida media aproximadamente 46 horas. ¿Ven? Por los metabolitos. También tiene una vida media 46 horas. Ya les dije yo que el diazepam pasa a nordazepam y oxazepam, que son los metabolitos activos. Y si hay administraciones seguidas, provoca acumulación de esos metabolitos, igual que el clordiazepóxido. Los fármacos que alteran actividad del citocromo P1219 o del P3A4 alteran su farmacocinética.
Uno de ellos es la cimetidina, que se utiliza cuando las personas tienen acidez. Y esos pueden afectar la actividad del diazepam o incluso hacer que se acumule más el diazepam. Entonces, con el diazepam, ustedes ven, también tenemos un efecto de acumulación por el tiempo de vida media tan largo y por los metabolitos que se van formando. Hay que tener mucha precaución con las personas mayores, porque muchas veces les mandan este tipo de medicamentos y hay que ver que no se, con este efecto de que se acumulan los metabolitos, que estar observándolos, que no va a haber una depresión del sistema nervioso central muy grande, ¿verdad? Muy larga sobre todo. El lorazepam es un derivado 2-cloro del oxazepam. Entonces, aquí tenemos este 2, que es el que me decía Dulce, en el sustituyente fenilo en posición 5. Tenemos un halógeno, que es un elemento que le da electronegativo, entonces es un aceptor de electrones. Como tenemos en posición 3 el grupo hidroxilo, eso hace que se aumente la excreción y entonces el tiempo de vida media de este lorazepam más o menos es de 2 a 6 horas. Tiene una vida media intermedia, si ustedes ven, ya no tiene tanto como el clordiazepóxido o el diazepam. Y la ventaja sobre el diazepam, que es mejor para manejar las convulsiones, o sea, el lorazepam se puede utilizar para manejar convulsiones y también pues se utiliza como una benzodiazepina que puede ayudar en casos de que las personas tengan necesidad de un depresor del sistema nervioso central como ansiedad, porque ustedes ven que no tiene una vida media tan grande como las anteriores, entonces se maneja mejor a los pacientes. Hay menos riesgo de dependencia, como me decía Cocavir, que me preguntaba. Y su tiempo de vida media es más corta. El lorazepam para eliminarse no pasa por ninguna fase 1, sino directamente por este grupo OH que le ayuda farmacocinéticamente, va directo a la fase 2, se conjuga, los metabolitos se conjugan generalmente con ácido glucurónico y se eliminan. Entonces, esa es la razón por qué tanto el lorazepam como el oxazepam, por tener este grupo hidroxilo que yo les decía, aumenta su excreción y se excretan directamente. No pasan con tantas metabolitos antes de eliminarse. Y en cambio otros, como el temazepam, que sería el caso del diazepam, pues tienen primero una dealquilación, me da un metabolito activo, que hasta después pasa por una fase 2, donde se va a excretar. Es el caso del temazepam, que ya no tiene tantos metabolitos activos como el diazepam, pero que sí necesita las 2 fases para poderse eliminar. Conjugado, que se conjuga con ácido glucurónico generalmente, Virginia. Eso es metabolitos conjugados. Se va a conjugar con algún compuesto para excretarse. El que vimos con este tipo de compuestos generalmente es con ácido glucurónico y es la manera en que se excreta. O sea, reacciona con el ácido glucurónico, forma un compuesto que es el que se excreta. Un compuesto inactivo. El bromazepam, ustedes ven también es de Roche, o sea que siguió con la línea de todas las benzodiazepinas. Generalmente se utiliza para estados de ansiedad o pánico, premedicación para aliviar ansiedad antes de una cirugía. Este era el que habíamos visto, que se podía cambiar por un 2-piridil.
el anillo fenil. Ya habíamos visto que al fusionarse con otros anillos o al formar el anillo en posición entre 1 y 2, íbamos a tener otras benzodiazepinas que han tenido la ventaja de tener un mayor efecto hipnótico, se metabolizan rápidamente y tienen una corta duración de acción. Miguel Marroquín. Miguel, cuando digo que tiene más efecto hipnótico, ¿a qué me refiero? A que produce sueño, ayuda con la somnolencia. No ayuda con la somnolencia, pero sí me ayuda a dormir. Entonces, el efecto hipnótico es que ayuda a dormir, porque alguien por ahí me estaba hablando de hipnóticos con los barbitúricos y se acuerdan que, y entonces, no sé cómo me mencionaron, y dije, no sé si se me están confundiendo. Entonces, con este tipo de benzodiazepinas que tienen ya este anillo triazol o imidazol, tienen un mayor efecto hipnótico, pero se metabolizan más rápido, corta duración de acción, y por eso es que se han utilizado muchísimo. La basicidad que por el anillo, por este anillo con nitrógenos permite preparación de sales con ácido clorhídrico solubles en agua como clorhidratos. Ya habíamos visto que yo les había dicho que estos nitrógenos eran básicos y que me permitían formar sales. Confiere estabilidad a la molécula frente a hidrólisis. Ya habíamos visto también. Y protege la función lactámica de posición 1 a 2. Ya lo vimos anteriormente en otra diapositiva, cómo es que estos son más estables porque no se hidroliza la posición 1-2. Entonces, en este caso tenemos el alprazolam, que ya habíamos visto que era una triazol benzodiazepina. Se conoce con el nombre, el innovador Xanax. La verdad que fue otro laboratorio que fue el innovador, pero ahora es de Pfizer. Se absorbe rápidamente por vía oral. Se une a proteínas, su unión a proteínas es baja por su baja lipofilicidad. Tiene una duración de acción corta y un potente ansiolítico. O sea, si la persona tiene mucha ansiedad y está muy nerviosa, es un potente ansiolítico y su duración de acción es corta. Y por esa acción corta no va a estar así como con tanto sueño, como yo les decía con las otras benzodiazepinas como el diazepam. Es metabolizado por el citocromo P3A4, tiene una rápida conjugación y por lo tanto disminuye duración de acción. Entonces, Virginia, que tú me habías preguntado, tú ves, aquí tengo el alprazolam, que es metabolizado a 2 metabolitos que se conjugan con el ácido glucurónico, esos que se unen al ácido glucurónico, y de esa manera son excretados. Y tenemos la triazol benzodiazepinas, el triazolam. Es un hipnótico de acción ultra corta. Se hidroxila rápidamente, se conjuga y se excreta. Esa es una ventaja del por qué este medicamento tuvo tanto éxito cuando se empezó a vender. También era de otro laboratorio innovador, pero con eso la globalización y tantas compras y ventas de compañías farmacéuticas, ahora es de Pfizer. Es popular como inductor de sueño. Generalmente, pues en personas ancianas se les puede administrar cuando tienen problema para conciliar el sueño. Y es metabolizado por el citocromo P3A4, lo mismo, ¿verdad? Aquellas sustancias que interfieren o que se metabolizan con ese mismo citocromo, como el jugo de toronja, pueden afectar el metabolismo de estos compuestos.
El triazolam, como yo les decía, tiene un metabolismo rápido, un tiempo de vida media aproximadamente de 4 horas. Es de duración corta. Se metaboliza por el citocromo P3A4 y tiene un metabolito alfa hidroxilado que se conjuga con el ácido glucurónico y se elimina. El midazolam es otra benzodiazepina imidazólica. Es usada intravenosamente como sedante hipnótico de corta duración y como inductor de anestesia por su corta vida media. O sea, intravenosamente se utiliza para eso, como inductor de anestesia. También hay pastillas como lo que ustedes pueden ver aquí. Ustedes ven las cajitas, el innovador también es de Roche y se llama Dormicum. Es uno de los medicamentos, es una de las sustancias que yo les decía que lamentablemente como producen cierta amnesia, pero la persona colabora en el momento que ¿cómo se llama? Que se la toma. Entonces, son de las sustancias que se han utilizado, mal utilizado en caso de violaciones. Entonces, se la dan, digamos, una jovencita que le dan la pastilla o se la disuelven en una soda, por decirlo así. Y entonces, ella colabora y hace lo que le dicen que haga, pero después no se acuerda de nada. Y pasa rápido el efecto porque es de muy corta duración. Sin embargo, puede producir amnesia. Y por eso es que también era una de las sustancias que se utilizaba para hacer algunos procedimientos quirúrgicos cortos en el que se quería que la persona estuviera medio dormida, pero colaborara, por ejemplo, los pies como las hacen en un lugar, entonces le dicen a la persona, mira, ahorita te muevas y lo haces. La gente no se nos acuerda de nada, usan el midazolam. La vida que me están preguntando ahí en el chat, que el midazolam, esta es es una de las partes que se metaboliza y se conjuga de esta manera con el ácido glucurónico, ya que es una parte que sufre una desmetilación para poderse eliminar. Tiene gran afinidad al receptor, tiene una base molecular que le permite preparar sales. Y por lo tanto hay soluciones inyectables que son bien toleradas y tienen corta duración por su rápida inactivación. Se inactiva una parte, por eso les decía que era la al metabolismo, porque esta misma una desmetilación ya se tiene una sustancia que se acopla con ácido glucurónico y también puede tener otro proceso que hay un metabolismo intermedio, pero que rápido se metaboliza. Ya desde que la persona se comienza a tomar, comienza a eliminarse porque directamente va haciendo, conjugándose con ácido glucurónico y eliminándose. Entonces, tiene varias vías de eliminación. Entonces, de acuerdo al tipo de benzodiazepina, tenemos aquellas que tienen una vida media larga, como el diazepam, están recomendadas para tratamientos de ansiedad intermedia, alprazolam, para tratamientos de insomnio, y podrían tal vez un poco tratar de ansiedad, pero porque pues ya tienen un poco más de resolución. Ahora lo de benzodiazepinas de acción corta, el midazolam generalmente se usan como hipnóticos para el tratamiento de insomnio. La persona no les cuesta dormir, entonces se les da para que pueda conciliar el sueño. Y se han
hecho algunas modificaciones en la estructura química de las benzodiazepinas y se han fusionado con otros anillos, como lo que pueden ver aquí, el catazolam y el oxazolam. Y estos generalmente son profármacos. Profármacos son oxacino o oxazolo derivados y que en el momento que se metabolizan se tiene el metabolito activo. Y entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver el índice terapéutico de las benzodiazepinas, barbitúricos y etanol. Entonces, podemos ver, por ejemplo, los barbitúricos. Vemos cómo es su índice terapéutico en relación a la dosis en que se administra. Esto es la dosis. Y ustedes ven que con pocas dosis se va teniendo esos efectos como sedación, intoxicación, ya anestesia, coma, hasta una muerte respiratoria. Con las benzodiazepinas se necesita ir aumentando mucho más las dosis para poder tener esos efectos y por eso es que son más seguros utilizarlas, su ventana terapéutica es mayor. Y con el etanol, pues también se necesita mayor cantidad de etanol para llegar a un punto en que yo voy a tener estos efectos adversos, pero ven como al llegar a cierta cantidad de etanol, sí, yo voy a tener un efecto en el que puedo hasta morirme por una intoxicación alcohólica, pero ya tuve que haber tomado muchísimo. Entonces yo necesito mucha cantidad para comenzar a verlo, pero una vez se comienza a ver esos efectos, ya el riesgo es muy grande. Pero es por eso que dicen cuando ya se consume una gran cantidad de alcohol. Los barbitúricos con relativamente poca dosis, yo ya comienzo a ver los efectos adversos y con las benzodiazepinas sí necesito yo ir incrementando mucho más la dosis para tener esos efectos adversos. Por eso es que las benzodiazepinas se han utilizado, como les dije yo, para los tratamientos que se mencionaron, porque da un poquito más de seguridad. Su índice terapéutico es más seguro. ¿Entonces hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ya se me durmieron? Ya no hay ninguna pregunta. Ya con esto hemos visto, sí, tanta información, pero ustedes ya habían leído un poco, por eso les preguntaba que cómo les había ido con la lectura. Ya tenían un poquito de conocimiento y por eso como 2 que 3 les había ido en la relación estructura-actividad, dije yo, se la saben. Así que vamos a ver qué tal el viernes, si se acuerdan de la relación estructura-actividad de las benzodiazepinas. Es mucha información, pero si ustedes se dan cuenta, desde que empezamos a ver el alcohol hasta ahorita que estamos viendo las benzodiazepinas, el mecanismo de acción es muy similar, la forma, lo que ocurre es muy similar, lo único es que estamos hablando de diferentes sustancias. Traten de repasar su relación estructura-actividad, que es importante, y si tienen dudas, pues las aclaramos a la hora de clase el viernes. Si no tienen nada más, ninguna otra pregunta, alguna duda, pues dejamos aquí la clase y nos vemos el viernes. Pasen buena noche. Buenas noches.